Bueno, estamos en Brasil, seguimos en Brasil, estamos en contacto con Nicolás Isola, él es coach ejecutivo allí en Brasil, es argentino además. Nicolás, buenas tardes, aquí Antonio Fernández Llorente, Diego Morán y Daniela Ballester, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo ustedes? Bueno, aquí escuchando atentamente lo que sucede en Brasil, ¿no? ¿Cuál es la mirada de un argentino? Imagino que la comparación con lo que sucede aquí en la República Argentina es constante, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos podrías decir sobre eso? Lo primero es que cuando escucho los números de Argentina me parece irrisorio. Es la primera sensación que tengo, pero bueno, acá ya tenemos 20.000 muertos y 310.000 contagiados, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Respecto a lo que compartía recién Marta, acabo de chequear con un cirujano de tórax que trabaja en la red privada. En la red privada la situación no es tan trágica, digamos, el 60% de las camas de terapia intensiva están cubiertas, digamos, pero todavía queda, digamos, bastante lugar. Lo que sí sucede es que en la Grande San Pablo, digamos, en la periferia de San Pablo, en lo que sería el Gran Buenos Aires de San Pablo, sí está el 95% del sistema público de salud. No así el sistema público en la ciudad de San Pablo, donde está el 65% aproximadamente. Entonces la situación es grave, pero sobre todo en la periferia de San Pablo, aquí en este estado, ¿no? Y tengo una pregunta, Nicolás. A pesar de que Brasil no tiene una cuarentena estricta, ¿la economía cómo está funcionando? Gran pregunta, Antonio. Algunas cuestiones. La semana pasada, Bolsonaro y el ministro Paulo Guedes, que es el único bastión que queda del riñón bolsonarista del comienzo, importante, hicieron un Zoom con los líderes de la FIESP, que es la Federación Industrial aquí de Brasil, y le pidieron que presionaran a los gobernadores, a los diputados, para que no hicieran lockdown y no hicieran la cuarentena, básicamente. Luego de esa presión, hoy los CEOs de algunas de las empresas más importantes de Brasil le respondieron, digamos, al Ejecutivo, algunos de los que estuvieron en ese mismo Zoom, diciendo: nosotros no vamos a hacer nada, porque los gobernadores están protegiendo sus propios estados y nosotros creemos que es importante cuidar la vida de las personas que allí habitan. De modo que también se abrió un frente, que es el frente económico de disputa, que Bolsonaro pensó que lo iba a ganar fácilmente con los empresarios, y los empresarios parecen no estar de acuerdo en ser portavoces y en presionar a gobernadores, diputados y senadores para que eso ocurra. Dicho esto, hay un frente electoral, se electoralizó mucho la pandemia, infelizmente, y João Doria, el gobernador de San Pablo, estaba a favor de la cuarentena, un poco por la cuestión sanitaria, pero también porque está proyectándose en polarizar con Bolsonaro, que hace lo que ustedes ya escucharon y Marta recién compartía, ¿no? Sí, me imagino que hoy en día cualquiera que sea que esté a favor de la cuarentena, automáticamente tiene como enemigo a Bolsonaro y se convierte en un líder opositor. Afirmativo, y aparte, Antonio, tenés que tener en cuenta que Bolsonaro ganó la elección con casi 50% y hoy tiene 24-25%. Es decir, cómo él gestionó la pandemia se le ha venido fuertemente en contra. Entonces, quien se pone a favor de la cuarentena, de proteger la vida, de ese discurso, sin desmerecerlo para nada, está a favor, está con 75% de la población a sus espaldas. Entonces, es muy rentable hablar de cuarentena, hablar de lockdown frente a Bolsonaro hoy. Nicolás, de todos modos, algunos nos hablaban en estos días de cacerolazos todos los días por la noche, contra los aplausos en favor de los médicos o de apoyo a los médicos, pero ¿hay cacerolazos contra Bolsonaro todas las noches y esto se siente? Pues en base a lo que nos contás, las cifras no indicarían una población tan en contra de lo que está pasando, ¿no? Bien, Daniela, hay cacerolazos pero muy esporádicos. En los comienzos de la pandemia hubo cacerolazos bien fuertes a favor de los médicos y bien fuertes contra Bolsonaro. Hoy realmente eso no, por lo menos donde yo habito, se da en algunos conglomerados, pero poco, digamos, no es algo masivo en Brasil. Y en ese sentido la población está tomando poca dimensión de lo que está ocurriendo y está protestando poco. Recordemos que el pueblo brasileño es un pueblo muy diferente al argentino en términos de protesta. En los últimos años se ha volcado más a las calles, pero tiene otra forma de reacción frente a este tipo de cuestiones, digamos. Nicolás, y desde tu punto de vista, ¿no? Pues un argentino que está en Brasil puede ser más desapasionado para ver la cuestión, o sea, lejos de los núcleos duros, etcétera. ¿Cómo ves el futuro a corto y mediano plazo? Nos quedamos con eso de que el 95% de las camas del Gran San Pablo están ocupadas. Aclaraste que en la ciudad es más tranquilo el panorama. Igual es un 65%. No, es un montón, por eso digo. Después aclaró que en el sistema privado están un poquito más holgados. Pero teniendo en cuenta esos datos, a Bolsonaro, los núcleos duros y la política,
¿Qué te imaginás vos en el corto o mediano plazo allí en Brasil? Mira, te digo otro dato como anticipación de la respuesta. Se adelantaron varios feriados del año, que son en noviembre, se adelantaron para estos días justamente para que la gente no saliera a la calle. Sin embargo, el flujo continuó. Hoy sería una especie de feriado aquí y continúa ese flujo. El problema es ese, es la concientización. Como el Ejecutivo tiene esta visión tan precaria del cuidado de la gente tiene una cierta incapacidad para regular cuál es la gravedad de lo que está ocurriendo. Tiene voces disímiles, que es algo muy diferente de lo que ocurre en la Argentina, en donde hay un corredor que dice esto es grave, hay que cuidarse. Entonces eso, unido a que el trabajo informal es muy relevante aquí, es una cantidad de gente muy grande. Vos pensás que el vendedor de choclo, que vendía choclo informalmente en el subte, hace 60 días que no tiene comida. Claro. No tiene comida, vive en la favela y tiene que ir a buscar literalmente el pan para sus hijos. A esa persona que por ahí tiene 40 años, como yo, explicarle no podés ir a trabajar porque hay una pandemia, a mí me suena razonable, pero él tiene hambre y hace 60 días que no tiene su jornal, digamos, su diaria. Es difícil contener eso cuando uno es padre de familia, ¿no? Y con el agravante de que tenés un presidente que apoya ese discurso, porque quizás, digamos, el drama de los que viven el día a día se vive en el mundo, o sea, incluyendo la Argentina, mucha gente la está pasando pésimo. Pero claro, si ese mismo vendedor de choclo escucha al presidente diciendo no pasa nada, es una gripecita, claro, eso explica por qué hay tantos casos, ¿no? Incluyendo el tema de los jóvenes, que estaba viendo que casi el 31% de los menores, de los muertos, tienen menos de 60 años. O sea, el 31%, en comparación con las cifras que venían de Europa, es una barbaridad. Afirmativo. Hay una cosa interesante en lo que decís. Bolsonaro ha sido el primero que ha ido con la televisión atrás a hablar con los vendedores de garrapiñadas y de choclo para decir, bien, quieren trabajar. Ustedes quieren hacer la cuarentena. Esta gente quiere trabajar. O sea, Bolsonaro tensionó la cuerda hacia ese lugar. Primera cuestión. La segunda, tenemos que tener en cuenta que la desnutrición, las condiciones desfavorables de las personas también ayudan a que el virus pegue a esa población que por ahí está en condiciones de salud más empobrecidas. Entonces eso también hay que tener en cuenta, que Brasil es el primer enorme foco donde el coronavirus se encuentra con un sistema muy pobre, no solo de salud, sino un sistema muy pobre en las condiciones sociales. Entonces es un enorme test que hasta ahora Brasil no lo está rindiendo bien, en donde obviamente los jóvenes que vivieron condiciones en la infancia de malnutrición, etcétera, 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 pueden estar en mayor riesgo. Claro. Muchísimas gracias, Nicolás. Un fuerte abrazo. Gracias por este contacto. Un placer y a disposición. Gracias.